partiendo de los conocimientos pocos o muchos que pueda tener desde el ámbito jurídico y aplicándolos y llevándolos a cabo dentro de la vida diaria. Principalmente en este caso, encauzándolos al perfeccionamiento de la norma y a que se aplique la norma en sus términos para que realmente pues cumpla con ese objetivo para el cual fue creado. Bueno, es que es evidente que existe una serie de corresponsabilidades. La delegada de Tlalpan ha hecho público que realizó una denuncia en contra de diversos servidores públicos de administraciones pasadas de la delegación, cosa que creo que es totalmente correcta. Sin embargo, el enfoque que se le está dando a esta denuncia es el no dejar pasar por alto que también tiene una corresponsabilidad la administración actual, y tiene una corresponsabilidad porque existen varias inconsistencias y realmente se puede asumir que hay una omisión dentro de las obligaciones que les impone la norma, concretamente a la titular de la delegación de Tlalpan y a diversas unidades de la misma, como la de Protección Civil. El punto aquí es que no se puede desviar o acusar únicamente a algunos servidores públicos de administraciones pasadas, a algunos particulares como el dueño o la dueña del colegio Enrique Rebsamen, sino que se debe de hacer de forma sistemática y contemplando cuáles son las obligaciones que la norma les impone. Bueno, partiendo del expediente que hizo público la administración de la delegación de Tlalpan, donde vienen todos los antecedentes de construcción, de autorización, de usos de suelo y todas las valoraciones que se hicieron al inmueble, pues se puede llegar a intuir que evidentemente hay una serie de irregularidades. Esto ya lo hizo ver públicamente la titular de la delegación de Tlalpan, e incluso manifestó que se habían iniciado diversas investigaciones en contra de varios servidores públicos de administraciones pasadas. Aquí el punto que creo que es trascendente es que tenemos que llegar al punto más próximo a los hechos, porque partiendo de ahí es que podemos ver quién fue el que realmente fue omiso en su labor como autoridad o como particular. En este caso es importante destacar que existe una pericial o una certificación de visto bueno por parte de un director responsable de obra que se llevó a cabo en junio del 2017 respecto del inmueble. ¿Qué quiere decir eso? Que se certificó que el inmueble se encontraba ajustado conforme al reglamento de construcciones de la Ciudad de México, conforme a los lineamientos que marca la ley de urbanización, que también se adecuaba conforme a las exigencias en cuanto a la arquitectura, es decir, comparado con el número de alumnos y con el nivel de construcción, si cumplía realmente con los lugares de estacionamiento, con las áreas libres, con baños, lavabos, todo, y se certificó que existía. Y lo más importante es que hay certeza, según el dicho del director responsable de obra, de que la estructura de la escuela estaba en óptimas condiciones y que incluso no requería hacerse un análisis mayor en la misma. Si esto fue en junio del 2017, entonces tenemos que hay un suceso o un hecho de la naturaleza posterior, que fue el primer sismo registrado el 7 de septiembre del año 2017, en el que muy probablemente pudo ser la causa de que se deteriorara la estructura. Esto obviamente rigiéndonos bajo el principio de que le estamos dando plena credibilidad al dictamen emitido por el director responsable de obra. ¿Por qué viene al caso esto o dónde viene la trascendencia? A partir de que se registró el primer sismo, las autoridades, el titular de la Secretaría de Educación Pública y el gobierno de la Ciudad de México hicieron público que se iban a suspender labores en diversas dependencias y también en los centros escolares para que se pudiera hacer una valoración de la estructura y así salvaguardar la integridad de las personas, de los docentes y de los trabajadores de las escuelas. Aquí el gran problema es que el día jueves la titular de la delegación
dentro de toda la información que proporcionó, refirió que realmente no había un dictamen posterior al sismo registrado con fecha 7 de septiembre, porque tenía 30 días el propietario del inmueble para poder presentar y registrar ante la autoridad delegacional el dictamen de que no había ningún daño estructural dentro del inmueble. Evidentemente es una situación que fuera de un análisis normativo ni siquiera tiene cavidad, porque quiere decir que entonces las escuelas podrían estar funcionando sin ser valoradas estructuralmente porque tenían 30 días los propietarios de los inmuebles para poder presentar ese dictamen. Es algo totalmente fuera de la realidad y fuera de la norma. El punto aquí es que puede recaer sobre la titular de la delegación una responsabilidad, porque el artículo 71 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal establece que las escuelas particularmente y diversos inmuebles destinados a otros usos deben de tener cada 5 años una certificación estructural, y si no, debe de ofrecerse y registrarse esta certificación después de un sismo, siempre y cuando la autoridad administrativa así lo considere. En este caso es evidente que la autoridad administrativa lo ordenó, que repito fue entre el titular de la Secretaría de Educación Pública en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México. Esta omisión puede ser trascendente porque probablemente si se hubiera llevado a cabo la valoración de la estructura, se hubiera evitado su uso y consecuentemente se hubiera evitado que el día 19 de septiembre, en el siguiente sismo registrado, se hubiera colapsado, porque una estructura que realmente cumple todas las características de las leyes reglamentarias en materia de construcción puede realmente o debe realmente resistir los efectos de un sismo que sea aún mayor de 8 grados en escala Richter. Entonces, aquí el punto que realmente es trascendente es que hay una omisión por parte no solamente de la titular de la delegación de Tlalpan, sino también de la unidad de protección civil de la misma delegación. ¿Por qué? Porque de un análisis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, del Reglamento de Construcción, de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, de la Ley Reglamentaria de la misma, se desprende sobre quién recae esa responsabilidad. Y evidentemente, si observamos el sistema de protección civil, dentro de esa autonomía que se le reconoce a las delegaciones, en el caso del Distrito Federal, está la de llevar a cabo, conforme a lo que se establece en las leyes de protección civil, todo su contenido. Por eso es que se le está atribuyendo por una parte la responsabilidad a ella y a la unidad de protección civil, y por otra parte se puede deducir que hay una corresponsabilidad al momento de que se emite un dictamen de visto bueno sobre un inmueble que a todas luces no cumple con la reglamentación. Bueno, evidentemente nosotros no somos quienes podemos definir el nivel de responsabilidad en caso de que lo hubiera por parte de las autoridades o de los particulares. Sin embargo, creo que se debe de valorar estas omisiones y que se debe hacer responsable a la autoridad presente, a la administración actual, y también se debe de asumir en los términos que ya ha planteado la propia Procuraduría y que ha planteado la titular de la delegación. La finalidad es que debemos de empezar a darle ese valor a la norma, y dentro de eso se debe de asumir las consecuencias de no observarla, porque realmente no hay excusa en el hecho de que se desconoce la norma, porque cuando ellos asumieron un cargo, lo asumieron en el entendido de que gobernar no es fácil y que implica asumir cada una de las letras de las obligaciones que la norma les impone. El principal punto es, y creo que es el más complejo, es quitar de nuestra vida el egoísmo y asumir nuestro rol social con responsabilidad, no solamente en circunstancias difíciles, sino cada momento, cada segundo, y realmente ponderar que las consecuencias de los actos no son mínimas.
que no es mínimo el hecho de que se dé un soborno a lo mejor para no asumir las consecuencias de una norma, que no es mínimo a lo mejor permitir pensar que la corrupción es normal, que no es mínimo. Y creo que si podemos cambiar esto y encauzar esto a que la gente se sensibilice y se asuma como responsable de lo que realmente somos, porque no son las autoridades las responsables, somos todos. Si nos asumimos como responsables, quizá podamos empezar a encauzar esto a un destino mejor.